La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Esto dijo Le Corbusier, arquitecto, urbanista, pintor y hombre de letras, que definió muy bien el espacio privado al que todo ser humano tiene derecho, en cualquier país. Y precisamente para conocer más de la vivienda en México, sus realidades y grandes desafíos, es que nos encontramos en este Museo Nacional de la Vivienda. Muy cierto, Javier, y es que precisamente yo creo que tanto en México como en otros países latinoamericanos siempre plantear el futuro de la vivienda, cómo va a ser dentro de unos años, y no solo aquel espacio de cualquier ciudadano, sino también la vivienda social pensada para la población trabajadora o de menos recursos. De esto y de otros temas platicaremos con Alejandra de la Mora, quien es gerente del espacio cultural del Infonavit. También tendremos un reportaje sobre las recomendaciones de ONU Habitat, sobre los elementos que debe tener la vivienda para los trabajadores, y nuestro compañero Antonio Hernández dará cuenta de la demanda de vivienda de las poblaciones migrantes. Así es, Javier, y tendremos también en México, en 100 Objetos, la presencia de Norma Guzmán, quien precisamente nos va a hacer un recorrido por las maquetas interactivas de este Museo Nacional de la Vivienda MUNAVI, que además está recientemente inaugurado, apenas el 14 de febrero de este año 2023. Le invitamos a conocerlo y a ustedes a comenzar con nosotros con la X en la frente. Como la ciudad y el templo, nos dice Jean Chevalier, la casa está en el centro del mundo. Más aún, es la imagen del universo. Es un universo cerrado que también simboliza al ser interior. En sus primeros refugios, hombres y rebaños vivían juntos. Se requería valor para vivir aparte, a expensas del bosque, la estepa, la ruidosa selva, las grandes bestias, los maleantes. Y pese a todo, del refugio colectivo se pasó al lugar aislado que permitió el surgimiento de una verdadera familia. Las mujeres, entonces y ahora, fueron el eje de ese territorio propio, iluminado por el fuego, que les permitió transformar los alimentos. Las casas desde entonces fueron refugio, protección, zona de confort. Pita Amor aseguraba, como los budistas, que su casa era su cuerpo. Todos tenemos derecho a una casa, a un lugar para dormir y comer, a un espacio para protegernos del ambiente. Según el INEGI, México tiene un déficit de 8.2 millones de viviendas. Un gran reto, que urge, por cierto, resolver. En términos generales, una vivienda es aquel espacio delimitado por techos y paredes de cualquier material que se construye con la finalidad de que sus ocupantes lo vivan. En el término más ampliado, la vivienda se refiere a aquella casa, departamento, bungalow, chalet, dúplex que permite a sus ocupantes comodidad, descanso y un espacio seguro. En cuanto a la ley en México, una vivienda digna y decorosa debe también reunir los requisitos de dar seguridad en la tenencia de la propiedad, estar ubicada en una zona segura, además de tener acceso a los servicios públicos. En México, según los datos más recientes del INEGI del censo de 2020, existe un total de 35.219.141 viviendas particulares habitadas. Habitadas, hay que decir, por un promedio de 3.6 personas en cada una de esas viviendas. Y para hablarnos de este novísimo museo, el Museo del Infonavit, estamos con Alejandra de la Mora, que es gerente de todo lo que tiene que ver con la vida cultural en el Infonavit. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Estamos muy contentos. Uno se pregunta cómo el Infonavit tiene un museo o para qué. Pues mira, es una historia que me gusta mucho contar. Yo llevo 10 años en el Infonavit, lo que estábamos platicando,
Y hace un par de años la administración, en específico el director general, tiene esta iniciativa de acercarnos a nuestra comunidad y a nuestros públicos de maneras distintas, y nos parece importante acercar temas complejos de la vivienda y alrededor de la vivienda, el urbanismo y todo lo que tiene que ver con servicios y la vivienda a través de la cultura, y usar una herramienta más noble para poder comunicarnos con otros públicos, ¿no? Es muy por eso la propuesta, ¿eh? Es muy innovadora, y a mí me gusta mucho la idea. Es un gran reto, traer a distintos públicos a pensar distintas cosas, no siempre de manera lineal, hay muchas maneras de explicarlo, y por eso empieza el proyecto, ¿no? El proyecto es el Museo Nacional de la Vivienda, que no necesariamente es un museo del Infonavit, al revés, es un museo de la vivienda. El Infonavit se menciona poco dentro del museo. Es un museo interactivo que tiene siete momentos temáticos que te platico con gusto, y una sala de exposiciones permanente. Y el chiste es que se platique sobre la vivienda en diferentes modelos, en diferentes momentos históricos y tal. Además, el Espacio Cultural Infonavit, que es como se llama este proyecto el que mencionamos, tiene una biblioteca. La biblioteca del Infonavit es una biblioteca pública que tiene 90,000 volúmenes físicos. Es la biblioteca de temas de vivienda más grande de Latinoamérica. Es una biblioteca muy grande que invito a toda tu audiencia a visitar. Está abierta de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Tiene un servicio muy eficiente. Entonces, por favor, visítenos. Es una biblioteca muy padre. Y tenemos también una cartelera de actividades y programación alrededor de los temas. Bueno, aquí llevaron a cabo un ciclo sobre Carlos Monsiváis, ¿no? Exacto. O sea, ¿Qué tiene que ver con la vivienda? Pues nos pareció muy pertinente hablar de Carlos Monsiváis, el gran cronista de la Ciudad de México, claro, ¿no? O sea, es un personaje indispensable en la historia de cómo pensamos la Ciudad de México, cómo nos relacionamos con ella. Era el hombre ciudad, y nosotros estamos aquí para hablar de estos temas, ¿no? De la ciudad, de los servicios, de la relación cultural con la ciudadanía. La importancia de la vivienda va mucho más allá de cuatro paredes, ¿no? Nos vincula con muchas otras cosas. La vivienda es un detonador de otros derechos, y eso es importante que la gente lo sepa antes de tomar decisiones acerca de dónde vivir. ¿Cuándo detona la vivienda social fuerte? ¿En los 60s? La vivienda más o menos. Miguel Alemán. En estos multifamiliares que se hacen, el CUPA, que está en la del Valle, Tlatelolco, todos estos multifamiliares empiezan a nacer. Esto de la vivienda de esta forma es una iniciativa internacional. Es una cosa que pasa después de la Segunda Guerra Mundial, porque se necesita hacer vivienda en Europa para muchísimas personas. Entonces, esto es un modelo que se importa desde allá. Pero una cosa que cuando se empieza a poner aquí funciona muy bien, sobre todo por la ubicación de estos desarrollos. Cuando se hace, por ejemplo, la Unidad de Independencia, que está por San Jerónimo, era un lugar donde los presidentes traían a presumir a la gente qué bien vivían los mexicanos, ¿no? Entonces, pues como todo eso se ha transformado y pues las necesidades han ido cambiando, y hacia dónde vamos, o sea, todo eso se puede ir entendiendo. Una cosa muy importante del museo también es que tenemos una sección donde puedes ver agrupamos en cinco tipologías la vivienda, ¿no? Entonces, puedes entender la vivienda construida en masa, que es una que se conoce muy bien del Infonavit, la vivienda colectiva, la vivienda de autoproducción. Entonces, de esta forma tú puedes ir entendiendo pues qué tipo de vivienda quieres tener, opción, claro, en qué momento de la vida, porque tampoco es que tú tengas que tener una vivienda para siempre de las mismas características. Tú puedes ser un joven que rente y luego ya cuando quieras tener tu patrimonio. Entonces, todas estas son las cosas que queremos que piense pues nuestra comunidad antes de tomar decisiones o cuando ya las tomó, ¿no? Entonces queremos hacer diálogo con la gente. Fíjate, me llama la atención, nos estás diciendo finalmente que las ciudades no son pétreas, se van modificando, pero de esto me vas a hablar después de un corte. En la Ciudad de México, durante el Porfiriato, la vivienda reflejó la potencialidad y riqueza de una clase burguesa que de la noche a la mañana demandó una serie de oficios y servicios. Así fue como los conventos y las viejas casonas comenzaron a ser adaptadas para ofrecer espacios mínimos habitables.
Y de esta manera la vecindad y las cuarterías serían la fórmula ideal que permanecería hasta bien entrado el siglo XX. Así, las clases de bajos recursos tenían espacios mediante un pago de renta con servicios comunes que se compartían a través de un patio común de las viejas casonas señoriales. Pero con la Revolución Mexicana y la moda en Europa de crear cada vez espacios habitables más reducidos, en ese sentido, en México comenzó un proceso constructivo cada vez más moderno para crear casas habitables. De esta manera, cabe decir que con la llegada de la industrialización en zonas cercanas a la Ciudad de México, la clase obrera se asentó y de esta manera pudo acceder finalmente a una vivienda propia, reuniendo los requisitos y los estándares de higiene de aquella época, que era un baño interior, agua potable y electricidad, entre otros servicios. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar, Óscar Helguera nos cuenta en el reportaje de las recomendaciones de ONU Habitat para tener una vivienda digna. Y también nuestro compañero José Antonio Hernández nos cuenta de la demanda de vivienda para familias migrantes asentadas en la Ciudad de México. Volvemos. Según los más recientes datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020 realizado por el INEGI, en México existe un déficit de vivienda de 8.2 millones de viviendas para mexicanos que demandan una casa. Y en este espectro, solo un 56.8% de demandantes podrían adquirir su casa mediante préstamos informales e incluso con sus propios recursos, de los cuales hay que decir 37.8% sí podría acceder a un crédito del Infonavit, mientras que solo un 12.2% se permitiría solicitar un préstamo a alguna institución bancaria privada. En este sentido es importante si consideramos que la vivienda es por excelencia la base de un patrimonio familiar, además de ser el eje de convivencia y sobre todo del desarrollo social en cualquier comunidad. En otro punto importante de este censo, cabe destacar que en México uno de los problemas estructurales de la vivienda para quienes ya tienen una casa propia es el que se refiere a la humedad y a las filtraciones de agua, que afecta a un 44.4% de los que ya son propietarios, mientras que otro problema que tiene que ver con las grietas y cuarteaduras de la vivienda lo presentan un 40.8% de adquirientes de vivienda. En este sentido, también es importante decir que los estados en donde más se presentan estas problemáticas de afectaciones a vivienda son Tabasco, Yucatán, Campeche y el estado de Chiapas. Y estos son datos importantes si consideramos que la vivienda, una vivienda de verdadera calidad, es la base para que una familia se pueda desarrollar y pueda generar mayor riqueza en esta generación y también en las generaciones futuras. Y desde aquí nos vamos precisamente con Óscar Helguera, quien en el reportaje nos va a contar de las recomendaciones que hace ONU Habitat para que se tenga una vivienda digna. Todos requerimos un espacio para vivir, pero para que se considere una vivienda adecuada debe de tener ciertas características, de acuerdo a ONU Habitat. ONU Habitat estima que al menos 38.4% de la población en México habita en una vivienda no adecuada. Así, establece 7 elementos, 7 puntos para que una vivienda sea considerada adecuada. El primero, seguridad de la tenencia. Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. Segundo, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura. Provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos. Tercero,
Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda. Punto 4. Habitabilidad. Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra los elementos naturales y otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 5. Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad. 6. Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. Y 7. Adecuación cultural. Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta, toma en cuenta la expresión de identidad cultural. Y sí, una vivienda adecuada es mucho más que solo un lugar para llegar a dormir. Acércate a conocer más sobre el tema de vivienda y los proyectos que desarrolla ONU Habitat en México en onuhabitat.org.mx. Ahora vamos con José Antonio Hernández, que nos va a hablar del fenómeno de la migración en nuestro país. El flujo migratorio en México crece exponencialmente. En lo que va del año se ha incrementado en un 60% respecto al mismo periodo del año pasado, esto según cifras de la Secretaría de Gobernación. Durante los meses de marzo y abril de 2023, fueron registrados 70.526 eventos de personas en situación migratoria irregular. En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado el flujo de inmigrantes a México, un flujo que además se ha diversificado en orígenes. A los flujos de décadas, como los provenientes de Centroamérica, se han sumado otras migraciones, por ejemplo, de Haití, de Venezuela y de otros países de Sudamérica, de Asia y más recientemente de Ucrania y de Rusia. Además de diversificarse el flujo de migrantes a México, el fenómeno migratorio se ha modificado. Ya no solo somos un país de paso, sino se ha convertido en un país de destino. Una gran parte de estos flujos tienen un componente de tránsito, pero también hemos visto cómo estos periodos de tránsito se han alargado y seguramente aumentará el número de inmigrantes en México. En el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2023, la Secretaría de Gobernación señaló que las principales entidades federativas en donde se llevó a cabo la detección de personas extranjeras en situación migratoria irregular, en ese periodo fueron en Chiapas con el 41.3%, Tabasco 9.3% y Coahuila con el 8.8%. Esto, aunado a la migración formal de hace 2 décadas, que ya se registraba en especial en la Ciudad de México, con ciudadanos de Argentina, Colombia, Cuba y recientemente con la comunidad coreana. Seguimos recorriendo este Museo Nacional de la Vivienda. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar, la segunda parte de la conversación con Alejandra de la Mora, gerente del Espacio Cultural del Infonavit. Y también en México en 100 Objetos, Norma Guzmán nos cuenta de las maquetas interactivas de este museo. Volvemos. Pues seguimos aquí con Alejandra de la Mora. Alejandra, nos dices entonces que las ciudades son dinámicas, cambian. ¿Dejan de funcionar algunas zonas también? Por supuesto, o sea, las ciudades no son estáticas, o sea, las ciudades, ese es el consenso general, nunca son estáticas, van cambiando, pues están llenas de vida, ¿no? Justo ahorita estamos sentados en unas de las maquetas que te interactivas, cambian de colores. O sea, ahorita estamos oyendo al del Fierro Viejo, claro, o sea, claro. tenemos mucho juego. Las ciudades no paran de cambiar. En el mismo día, tú puedes hablar del centro histórico, por ejemplo, en la Ciudad de México, que en el día hay 8 millones de personas más de las que duermen. Entonces, todo está en movimiento siempre en la ciudad. Si uno viaja, aunque sea un viaje corto, una semana, un mes, y regresa, ve que en efecto Todo la fisonomía cambió de zonas tan comunes. Y eso es muy positivo, ¿no? Porque Sí, somos, supongo que pues, sí. pues porque es el chiste, irnos mejorando, irnos cambiando. Tienen las ciudades, yo creo que tienen como las personas rasgos de identidad.
Pienso, por ejemplo, en la Ciudad de México y piensa uno en la Torre Latinoamericana, piensa en el Monumento a la Revolución, en el Zócalo. Exacto. ¿Tenemos nuevas señas de identidad? Yo creo que en la Ciudad de México muchísimas. La Ciudad de México se está consolidando como una ciudad muy, muy importante a nivel nacional. Y sí, las ciudades del futuro, o sea, quiero regresar un poco al Munavi, al museo. Ujú. La experiencia principal, al centro del museo hay un cono donde es la visión colectiva del futuro de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿Cómo se ve? es muy interesante porque a través de todas las experiencias que te he ido mencionando, hay unas pantallas táctiles que te hacen algunas preguntas como de hacia dónde ves que van las ciudades. Entonces todas las personas que vienen y nos visitan van contestando algunas preguntas y se unen los datos en un cono que se llama el futuro de la vivienda. Entonces tú puedes tener los datos de la última hora, de los últimos días, del último mes o todos los que hemos... ¿Y cuál es la visión de futuro que tienen las personas que han interactuado aquí? Son muchas preguntas, pero mucho de lo que hay son viviendas con más, o sea, con más naturaleza en el interior, con mascotas, más seguras. Todo el mundo quiere una vivienda más segura, Es lo más que más quiere la conectada, gente. más conectada, más cerca a transporte. Pero sí, se habla mucho sobre estas cosas. ¿La gran Seguridad. tragedia es la inseguridad y el transporte? Pues no lo llamaría la gran tragedia, pero llama la atención la seguridad obvia, que la gente quiere vivir en ciudades más seguras. Pero sí, o sea, a mí lo que más me llama la atención y a donde más siento que va, a lo mejor por nuestros públicos, es a viviendas que se van transformando, ¿no? O sea, hablar de las mascotas, de las plantas, como de que las sociedades van hacia otros lados. Los gobiernos deben ser, digamos, atentos, estar atentos precisamente a esos nuevos caminos que la gente busca. Exacto, y nosotros es lo que queremos, comunicar y atender a público, seguir entendiendo cómo van necesitando hacer las cosas. Para que no se me olvide, el museo está abierto de martes a domingo de 11 a 6, gratuito, por favor, para que vengan a visitarnos, ¿no? Están muy, muy bien ubicados aquí en... Estamos en la calle de Gustavo de Campa, 60. Estamos enfrente del centro de servicios, lo que te comentaba, que no es aleatorio que estemos aquí. Nosotros estamos enfrente de donde nuestros trabajadores acreditados vienen a preguntar sobre sus trámites, entonces nos gusta mucho la comunicación con ese público, ¿no? ¿Qué preparan? Lo ¿Qué que planes preparamos, tienen? ¿Otras conferencias? ¿Otras exposiciones? traemos muchas Tienen cosas. una muy, muy buena aquí. Me gustaría justo de platicarles objetos. de la sala de exposiciones temporales. Tenemos una sala que vamos a tener 2 exposiciones anuales. Ahorita hay una que se llama Objetos que hacen hogar, donde hicimos una Son muy convocatoria distintos, nacional. claro. La sala tiene la función de tocar temas que no se tocan en la sala de interactivos y poder hacer otro tipo de diálogos. Esta exposición de objetos que hacen hogar se basó en una convocatoria nacional donde pedimos a la gente que nos mandaran un objeto representativo de su casa. Es una cosa increíble porque entonces nos mandan pues joyas que tienen en sus casas que para ellos significa pues hogar, ¿no? Entonces puedes encontrar desde placas de aquí viven los abuelos, desde obviamente algunas Discos de cosas, computadora. discos de computadora, teléfonos, campanas, muchas cosas de deporte, religión, o sea, como que habla muy bonito. Y luego una cosa muy impresionante es que, por ejemplo, nos puede haber el mismo objeto, que sucedió 2 o 3 veces, de una familia que nos manda del norte del país o de la península de Yucatán. Entonces, como que puedes ir entendiendo las Compartimos necesidades. como país, Sí. claro, algunas cosas. Y sí. hablando de lo que viene a futuro, a finales de agosto inauguramos la segunda exposición que se llama Materia de Identidad, donde vamos a trabajar con los 5 materiales más usados según el INEGI en la construcción de vivienda. Entonces los vamos a trabajar de formas... O sea, adobe, concreto, tabique, y lo vamos a trabajar de formas distintas para que nos vayamos acercando con los públicos. Esta sala se va a volver un laboratorio de materiales por un semestre para platicar, y a través de experiencias educativas vamos a ir comunicándonos distinto con los públicos. Eso es una de las cosas que me gustaría invitarlos. También el museo está en Noche de Museos. Todos los últimos miércoles de cada mes hacemos actividades diferentes. Hemos traído DJs, colectivos que hablan de medio ambiente. Tuvimos una presentación del libro en el marco de Monsiváis. Entonces, este mes, pasado mañana, vamos a
a estar con una colectiva de derechos para las personas LGBTQ+, porque es el mes de la diversidad, y así nos vamos a ir abriendo todos los últimos viernes de mes. Traemos también un proyecto de un verano musical que se va a llamar Ritmo, donde vamos a hablar de la música y los territorios, la importancia de la música y los territorios. Qué sí. maravilla. Entonces vamos a hablar de 3 diferentes géneros para relacionarnos con cómo pues, por qué pasa. ¿Qué géneros? Adelántanos. Es que o sea, uno de los géneros son los sonideros, corridos tumbados, y estamos en eso de desarrollarlo, pero quiero invitarlos a todos a que vengan, va a ser en el verano. Otra cosa, tenemos una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Minería, o sea, para hablar de su catálogo de verano. Entonces tenemos clases de lo que está pasando en el MUAC en ese momento con la música. Entonces, bueno, eso va a ser el verano, la exposición que inaugura en agosto, y programación. Vamos a traer otros personajes el semestre que entra. También tenemos un proyecto de traer infancias. Entonces, traemos varias cosas para que estén atentos. Tenemos un Instagram que se llama Cultura Infonavit para que nos sigan, un canal de YouTube, y de esa forma se pueden ir enterando de nuestra cartelera. Pues interesante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Alejandra de la Mora. Muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Y seguimos aquí con la X en la frente. En el Museo de la Vivienda podemos encontrar 2 maquetas interactivas que representan y nos muestran de manera lúdica parte de nuestra comunidad y de nuestra forma de vida. Aquí le digo de qué se trata. Nuestro entorno se compone de casas, servicios, avenidas y todo lo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y para explicar a detalle, el Museo de la Vivienda tiene 2 maquetas interactivas en donde los visitantes pueden observar cómo es que se compone su comunidad. Para que aprendamos y veamos físicamente cómo nuestra vivienda nos conecta con el resto de los espacios que habitamos, como pueden ser escuelas, hospitales, parques. En la escala barrio podemos ver las escuelas, iglesias, tiendas y avenidas, pero en la escala ciudad vemos todos los servicios con una macrovisión. Vemos desde la planta de tratamiento de agua cómo está dando servicio a la ciudad. Esta maqueta representa una ciudad cualquiera de nuestro país, en donde los visitantes pueden crear su espacio ideal. Puede decir, aquí va a estar mi trabajo, aquí va a estar mi escuela, aquí va a estar la guardería a la que llevo a mis hijos. Hay también una sala interactiva en donde se crea el espacio de la vivienda. Se le puede poner la decoración deseada, muebles, ventanas, y al final se puede ver la proyección de la creación. Pero además de jugar en este sitio, también nos proporcionan datos demográficos muy importantes. Hay algunos datos duros que nos indican, por ejemplo, cuál es el porcentaje del territorio que ocupa la vivienda en nuestras ciudades. O también vemos cuál es el porcentaje de viviendas que carecen de algunos de los servicios básicos. Los visitantes de este museo pueden dejar sus aportaciones por medio de dibujos y así expresar lo que le hace falta a su comunidad. Llegamos al final del programa después de conocer los avances, pero también los grandes desafíos que hemos tenido y tenemos ahora todavía en materia de vivienda. Esperamos también que instituciones públicas y privadas sigan trabajando para hacer accesible una casa al mayor número de personas. Así es, Javier, y nos quedamos también con los 3 elementos que en este Munavi la mayoría de las personas piden en la planeación de la vivienda del futuro. Ellos hablan de más espacios verdes en las viviendas, hablan de una vivienda con más seguridad y también espacios idóneos para la convivencia con los seres queridos y las mascotas. De esta manera nos despedimos agradeciendo al Infonavit y al Munavi las facilidades para la realización de este programa y les invitamos, usted lo sabe, la próxima semana aquí con la X en la frente.